Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a hacer una síntesis de las reflexiones que hemos tenido en los últimos años ya en relación a este tema. ¿Por qué titulé Quo Vadis? Porque esto es realmente una reflexión filosófica que todos tenemos que hacer. ¿A dónde vamos, verdad? Pero más allá de una filosofía que no nos lleva a hacer nada, retomo esta frase de ese encuentro que tuvo Pedro con Jesús y que lo lleva de regreso a Roma, ¿verdad? Y que después da lugar a esa magnífica película que se ve siempre en Semana Santa, pero que también plantea preguntas que debemos plantearnos todos en este momento y que debemos planteárnoslas siempre ante cada situación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos respondiendo a un sistema que está definido por una sociedad de consumo y que al mismo tiempo también está produciendo lo que hemos llamado arquitectura chatarra? Al igual que la comida chatarra, debemos de identificar que existe esa arquitectura chatarra, ¿verdad? Y que ocasiona a las ciudades, que ocasiona al espacio, lo mismo que esa comida chatarra ocasiona a nosotros. A nosotros, como todos sabemos, si nos dedicamos solo al consumo desmedido de este tipo de alimentos, inmediatamente vamos a tener problemas cardíacos, problemas de circulación, de sueño, psicológicos, etcétera. Y lo mismo estamos ocasionando con el entorno, con el contexto en el cual vivimos y el cual estamos transformando, tal vez de una manera no muy inteligente, ¿verdad? Todo consumo genera desechos y vemos todos los días las noticias de cómo nuestros desechos y cómo estamos gestionando la transformación del entorno físico. Definitivamente no es lo más oportuno. Nuestra basura llega en 9 días al Caribe. La basura que se produce en la ciudad de Guatemala a través de las cuencas, cuando uno tira una persona tira, no uno porque uno no lo hace, una persona tira un bote de agua desechable, en 9 días está contaminando el Atlántico. Y aparte, además también, cómo estamos respondiendo como facultad ante la presión que ejerce sobre el uso de la tierra en los espacios urbanos, pero también en los espacios rurales, cuando hablamos, por ejemplo, de monocultivos, y cómo estamos administrando y cómo estamos compartiendo esos conocimientos que nos permitan estar conscientes de que a lo mejor y que este no es el modelo que nosotros buscamos, porque produce este tipo de disparates definitivamente, pero lamentablemente también produce disparates aún mayores como el que tenemos en pantalla. Pero aquí, en este caso, la situación es aún peor porque hemos visto en las noticias que los recursos económicos que se utilizan para hacer esta intervención no son recursos económicos que han sido generados en un proceso ético. Y aquí aparece una palabra importantísima que no tenemos que perder de vista, ¿verdad? La ética, ¿verdad? Y entender que si seguimos con el mismo modelo y el mismo modelo de compartir nuestros conocimientos, vamos a estar trabajando y produciendo profesionales solo para estas transformaciones, que lamentablemente significan únicamente el 2% de la población y estamos dejando de un lado el 98% de la población, quienes no cuentan con la oportunidad de contratar un arquitecto, quienes no cuentan con la oportunidad de recibir los servicios de una persona especializada en la gestión del territorio, en la gestión del espacio, ¿verdad? Y que están poniendo en evidencia que este es un tema, además de todo lo que ya hablamos, de justicia espacial. Y nosotros como universidad pública, única universidad pública
del Estado en Guatemala. No podemos seguir produciendo profesionales solo para el 2% de la población. Y estas reflexiones es importante y es clave que nosotros nos las hagamos, ¿verdad? Y asumir una postura, ¿verdad? Definitivamente crítica ante esta realidad. Obvio, pongo esta imagen del arquitecto Frank Gehry que tiene mucho que ver, pero no con esta realidad, sino más bien con él aquí se enoja con los reporteros porque le cuestionan su arquitectura, pero al final en el mundo también está pasando esto, porque él aquí se refiere a que solo el 2% de la arquitectura en el mundo es arquitectura hecha por arquitectos. De ahí lo demás es construcción libre. Pero, y eso se debe al modelo. El modelo actual está agotado. Tenemos que definitivamente como universidad, como una institución de educación superior, tenemos que plantearnos la necesidad de cambiar de paradigmas. No podemos seguir con los mismos modelos si ya está evidenciado que son modelos agotados. ¿Cómo podemos cambiar de un modelo que centra todo lo que hace solo en la producción, en la transformación de los recursos en recursos económicos? Porque no estamos hablando acá de que no hay que generar riqueza. Por supuesto que una sociedad necesita generar riqueza, pero necesita que esa riqueza se distribuya de manera un poco más igualitaria, no con tanta desigualdad como ha sido hasta ahora, y que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a esos servicios y a esos beneficios que se producen al generar esa riqueza, pero sin alterar el contexto físico, ¿verdad? Y por supuesto tomando en cuenta todos aquellos aspectos sociales, culturales que nos definen como guatemaltecos. Esto es definitivamente que podamos finalmente plantearnos los cuestionamientos necesarios para dejar de responder a lo que nos impone el modelo actual y poder como comunidad académica universitaria de la Facultad de Arquitectura, hacer una propuesta que desde nuestro ámbito de competencia, como es la organización del espacio y todas las dinámicas que inciden en esa organización, podamos finalmente buscar hacia un modelo que piense no solo en el presente, sino que piense estratégicamente en el futuro y, por supuesto, en las futuras generaciones. Podemos también, como escuela, desde el ámbito del diseño, cambiar del paradigma funcionalista-racionalista a un paradigma que nos presente y que nos permita compartir una experiencia espacial, un paradigma definitivamente que nos ponga en el siglo XXI, porque definitivamente que los aspectos funcionalistas, racionalistas son necesarios. No podemos abandonar los aspectos utilitarios de la relación de uso y la secuencia de uso de los espacios, pero sí tenemos que entender que viendo el espacio únicamente desde la planta, estamos dejando de lado todas esas otras riquezas que el espacio puede brindar a la sociedad, ¿verdad? ¿Qué hemos aprendido de la pandemia? Tal vez estas son las 3 preguntas más importantes que nos tenemos que plantear antes de iniciar un proceso como este que tenemos que avanzar en él. Pero no podemos seguir avanzando sin saber a dónde vamos. Por eso es importante y trascendental que nos planteemos estas preguntas. Hemos aprendido, por supuesto, que es importantísimo recuperar el rol protagónico del arquitecto en la sociedad, ¿verdad? Lo hemos cedido a los desarrolladores inmobiliarios, quienes son quienes están decidiendo cuánto tiene que medir la unidad básica habitacional, que no nos están tomando en cuenta, ni mucho menos lo que viene de la academia. Es importante, entonces, plantearnos que para recuperar el rol protagónico que el arquitecto tiene que desempeñar en la sociedad, tenemos que volver a ver el diseño como la columna vertebral de la arquitectura para lograr esa tan ansiada sostenibilidad y entender el concepto de habitar.
Pero para eso no lo podemos hacer sin saber a dónde queremos ir. El mismo modelo nos ha querido que seamos personas que no piensan, precisamente para que seamos de fácil, para que seamos consumidores fáciles, sin plantearnos nada, ninguna crítica. Por supuesto que el modelo de crecimiento económico no le interesa que nosotros pensemos en que nos conviene tomar agua pura o un vaso de limonada con limones locales, ¿verdad? Al modelo de consumo le interesa que sus consumidores sean pasivos y que consuman toneladas métricas de Coca-Cola todos los días. Y lo mismo pasa con cómo hacemos y consumimos el espacio, ¿verdad? A las grandes cementeras no les interesa que pensemos en reutilización de materiales constructivos que se van a la basura y que a lo mejor todavía pueden aportar años de vida útil. No les interesa a los grandes productores de piso cerámico que nosotros usamos materiales locales, que trabajemos con artesanos locales y que les enseñemos a hacer azulejos, ¿verdad? Usando el suelo local. Les interesa que consumamos metros cuadrados infinitos de materiales que vienen tal vez de la China, ¿verdad? Entonces, por eso es importante plantearnos, antes de iniciar este proceso, estos cuestionamientos, y lo tenemos que hacer de mano de esa disciplina que ya está tan desprestigiada precisamente porque no quieren que pensemos, que es la filosofía. Por supuesto que no vamos a ser todos filósofos, pero sí tenemos que entender que la filosofía es útil para plantearnos estos cuestionamientos. ¿Desde dónde? Desde cinco raíces básicas, ¿verdad? Porque no queremos ser filósofos, pero sí queremos usar la filosofía para nuestra vida y nuestro quehacer diario. Desde la ética, para tener luces y saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Obviamente cuando alguien hace una propuesta como la Torre Manatí, definitivamente no se está planteando si es bueno o malo, ¿verdad? Definitivamente. No se está planteando tampoco si hay una lógica, si hay una diferencia entre lo verdadero y lo falso aquí, ¿verdad? En esa propuesta, ¿verdad? Y por supuesto la estética también, que son todas disciplinas de carácter humanista que lamentablemente los pensum de estudios que solo responden a lo que le impone un estudio de mercado están dejando de lado. Y nosotros no podemos dejar pasar esa oportunidad y replantearnos estos cuestionamientos y definitivamente evidenciar la necesidad de rescatar cada uno de ellos para dar solución a lo que se espera en el futuro. Un marco epistemológico, porque somos una universidad, no somos una escuela abierta, ¿verdad? En donde todo puede ser bienvenido. Nosotros tenemos que sistematizar el conocimiento. No nos podemos dar el lujo de improvisar. Tenemos que ordenar esas ideas y tenemos, por supuesto, que identificar cuáles son esos marcos epistemológicos que nos permiten entender lo complejo de esta situación, ¿verdad? Y por supuesto la política, pero no una política partidista como la que nos tiene tan cansados en nuestros entornos, ¿verdad? Sino un pensamiento político que nos permita establecer acuerdos para poder alcanzar fines comunes, para poder vivir en armonía, que es algo que necesita nuestra comunidad académica también, ¿verdad? Pero no estamos hablando aquí de elecciones, de decanaturas, de rectorías, no, estamos hablando de un compromiso ético-político que cada uno tiene que hacerse y tiene que plantearse. Por supuesto, anteponiendo lo que compartimos, ¿verdad? Finalmente, compartimos nuestra preocupación por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos, independientemente de nuestras aspiraciones personales. Debe prevalecer esa preocupación por nuestra facultad. Y como eso es abstracto, por supuesto que eso debe traducirse en la capacidad que nosotros debemos de tener de establecer acuerdos entre lo individual, lo colectivo, ¿verdad? Entre lo que es público y lo que es privado,
Por eso estamos en esta reunión, porque estamos llevando ya a un espacio de lo colectivo, de lo común, estas preocupaciones. Y tenemos que, a partir de instrumentos como este, poder y tener la capacidad de establecer acuerdos, ¿verdad? Por supuesto que tenemos diferencias, por supuesto que no todo es miel sobre hojuelas. Por supuesto que somos diferentes y hay que aprender a vivir en esas diferencias, pero tenemos que aprender a identificar aquellos elementos comunes entre nosotros, y ese elemento en común es nuestra facultad de arquitectura. Nosotros tenemos la responsabilidad de plantearnos el futuro de nuestra facultad de arquitectura, ¿verdad? Y poder recuperar esos años de gloria que tuvo en algún momento y que definitivamente tenemos la capacidad de volver a tener. Son ideas nada más, deben de someterse a un proceso de racionamiento crítico, para eso es este proceso, y todo esto ha surgido no solo de la experiencia de Raúl Monterroso, surge de nuestra experiencia como comunidad, porque todos tenemos experiencia en la práctica de la arquitectura, todos tenemos experiencia en el ejercicio de la docencia que nos permite ver e interpretar la realidad, conocer los contextos sociales, culturales, económicos, productivos y por supuesto también los aspectos físicos ambientales. Los invito a que hagamos esa reflexión antes de entrarle a esto y yo por ahí lo dejo. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos. Realmente dentro de la programación pues nos asignaron la sesión del día de hoy para presentar los contenidos de el área de diseños arquitectónicos. Y como parte de esa programación, pues solicitamos que Raúl Monterroso pudiera hacer una introducción precisamente al trabajo que hemos estado realizando y a las reflexiones que hemos estado llevando a cabo, no precisamente como producto de este proceso que se plantea en este año de renovación curricular, sino más bien como un proceso que lo hemos estado realizando todo el tiempo en el área de los diseños arquitectónicos. Yo quisiera empezar ya con el tema y la parte técnica, hacer también algunas acotaciones, digamos, en relación al proceso, ese proceso de transmisión de conocimiento. Y voy a iniciar citando el normativo para las asignaturas de diseño arquitectónico, que dentro de sus generalidades dice que los diseños arquitectónicos constituyen el eje conductor de la carrera de arquitectura. El subrayado, por supuesto, es mío, y dada la convergencia de conocimientos y destrezas que se requieren para su apropiada práctica, y por ello es indispensable que existan determinadas normas que regulen su funcionamiento y operatividad. Es decir, de alguna manera se está reconociendo en los normativos que diseños arquitectónicos lo menciona aquí como el eje conductor de la carrera, y esto de alguna manera tiene que ver con lo que estamos un poco reflexionando. Luego, en la página de la facultad, dentro de las competencias genéricas del arquitecto, dice que es un profesional capaz de diseñar y desarrollar proyectos arquitectónicos urbanísticos en un contexto urbano con fundamento teórico, práctico, de manera integral, en un contexto determinado de forma creativa y ordenada, respetando el entorno legal, social y natural. Algunas reflexiones en relación precisamente a estas condiciones. Se puede verificar o se puede ver o es evidente que los reglamentos están planteados en función de la aplicación de los conocimientos cuando el estudiante está ejerciendo como profesional y no de proveer conocimientos para los otros cursos y permitir realmente una interacción vertical y horizontal, incluidos por supuesto en estos los cursos de los diseños arquitectónicos. Otra situación es que el diseño arquitectónico nos diferencia de las escuelas de ingeniería, es decir, hay una cierta diferencia entre un arquitecto y un ingeniero, esa pues es evidente, la conocemos. Los cursos de diseño arquitectónico son integradores de otros conocimientos que deben ser proveídos por las diferentes áreas de conocimiento. Las áreas funcionan tomando en cuenta sus propios contenidos, dejando de lado la posibilidad de que sean aplicados en los otros cursos, incluidos los de diseño arquitectónico. Se han dado algunos casos aislados, como el expuesto en días anteriores entre construcción y estructuras. Hicieron alusión a una cierta alianza, digamos, entre los dos cursos para trabajar precisamente coordinadamente, ¿verdad? En el punto número 5, desde los normativos y contenidos de los cursos se puede ver un distanciamiento entre las diferentes áreas de conocimiento,
y que desde la óptica de los cursos de diseño arquitectónico afecta mucho en el cumplimiento de las competencias específicas de los mismos, ya que el estudiante en la mayoría de los casos no está en la capacidad de cumplir con la aplicación de algunos conceptos y conocimientos de las otras áreas que se le solicitan para ser aplicados en los proyectos que se están desarrollando. Ya sabemos que los diseños arquitectónicos utilizan los proyectos como un pretexto para enseñar todos esos conceptos y todas esas cosas que se van aprendiendo, digamos, en todas las áreas de competencia del arquitecto. Por poner algún ejemplo, nosotros le solicitamos a los estudiantes de diseño que hagan una aplicación de la carta solar y no saben hacerlo, a un proyecto específico en un contexto dado, o bien proponer estructuras con una lógica apropiada para el tipo de proyecto. Y en muchos de los casos proponen, por ejemplo, losas de 10 centímetros para luces demasiado grandes, o no utilizar el alfabeto de las líneas o la simbología de materiales de manera apropiada en sus dibujos, y así podríamos mencionar algunas otras. Se puede verificar que nuestro pensum, en la manera en que está planteado, no propicia el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. Solamente se llevó a cabo un proceso de cambiar objetivos por competencias, pero realmente no se ven esos resultados. Luego, no fomenta el conocimiento de la realidad nacional, generando estudiantes abstraídos de su propia realidad y de lo local y de lo global, ¿verdad? Hoy vemos que creen más lo que dicen las redes sociales, sin verificar las fuentes, solo reproducir la información. No hay un interés realmente por conocer la realidad nacional, cómo está el sistema político, económico, el tipo de gobernanza y esas condiciones precisamente a las que se refería Raúl en la introducción, a las cuales hemos logrado determinar que nuestros estudiantes son ajenos. ¿Qué pasa con el proceso actual? Pues dentro de la dinámica precisamente de estas reuniones que tuvimos en estos días recientes, en los que se nos pidió que tratáramos de obtener resultados en relación a los contenidos y a cómo deberían estos compartirse en las aulas. Pues inicialmente llegamos a ciertas conclusiones, dijéramos, de manera casi común, en que pues no se le puede llamar un proceso de renovación, reestructura o nuevo pensum, ya que es más bien una revisión de contenidos de los cursos, que de hecho está reglamentado que debe hacerse por las áreas de conocimiento al menos una vez al año. Que sí, obviamente presenta una posibilidad de hacer cambios significativos en contenidos y tal vez en ubicación de algunos cursos. O sea, sí lo vemos como una oportunidad. Luego no consideramos como área, comunidad, que sea lo que realmente necesita nuestra facultad, nuestra universidad y nuestro país en términos de la realidad que estamos viviendo. Hicieron mención ahí ya del tema, por ejemplo, del CRA. Sí creemos que debe haber un proceso que pueda iniciar tal vez desde cero, no con las mismas condiciones, porque no estamos viendo las mismas condiciones de los años 70, pero sí enmarcarnos en las condiciones actuales y cuál es realmente la situación de nuestro país, la situación global, y en base a eso, pues proponer un nuevo cambio de paradigma que debería de ser realmente esa visión a futuro, ¿verdad? Luego también en la conclusión de que el estudio de mercado debe ser completado, se considera más una encuesta de opinión a egresados y no centrado en lo que el mercado necesita hoy, sino a futuro. El nuevo pensum deberá preparar profesionales para el futuro, no para el presente. En este marco, ¿qué es lo que proponemos? Bueno, básicamente la propuesta es apoyar el proceso de renovación actual como una oportunidad de mejora a corto plazo. Condicionar, tal vez la palabra no es la adecuada, pero lo vamos a poner de esta manera, condicionar el trabajo de renovación a que se plantee de parte de la dirección de planificación una metodología para que se inicie un proceso realmente de reforma. Creemos que no es necesario esperar la tan ansiada reforma universitaria, probablemente no hay la intención política de que esto suceda, pero como facultad que realmente nos permita sentar las bases de un cambio de paradigma, como les decía, en la formación de arquitectos para las condiciones actuales del país y de un mundo globalizado. Iniciar un proceso de tabula rasa, es decir, desde cero, que permita replantear desde su fundamento el quehacer del arquitecto que el país necesita, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente nuestra propuesta en términos de la reflexión que hicimos. Y como pues es necesario cumplir con la solicitud que se hiciera por la Dirección de Planificación
y también avalada por Junta Directiva de la Facultad de Arquitectura, pues vamos a presentar cuál fue el trabajo que nosotros realizamos, esto específicamente en Unidad de Formación Básica. Las reflexiones y lo que compartí anteriormente, logramos ponernos de acuerdo las 3 unidades, unidad de formación básica, formación profesional general y formación profesional específica para hacer el planteamiento. Sin embargo, ya en relación al trabajo que se nos pidió, me voy a permitir hacer esta presentación en la que pues ya hablamos directamente de nuestra propuesta. Por medio de esta imagen yo quisiera mostrar cuál consideramos que es la condición actual de cómo se está llevando a cabo el modelo de enseñanza en la facultad. Pues aquí en el centro obviamente vemos a nuestros estudiantes, como les decía, muchas veces abstraídos de ese tema de la realidad, de lo local y de lo global, ¿verdad? Y luego tenemos las áreas que componen la Facultad de Arquitectura y que producen esos conceptos y esos conocimientos que van a ser integrados para generar a un profesional de la arquitectura. Pues actualmente tenemos el área de diseño arquitectónico, ambiente y urbanismo, el área de teorías e historias, investigación y grabación, medios de expresión, herramientas digitales, sistemas constructivos, sistemas estructurales y el ejercicio profesional supervisado. Todo esto generando información de manera individual, dijera yo, de manera individual hacia la formación de este profesional de la arquitectura. Esta línea punteada con estas flechas indica que hay una relación que se ve un poco interrumpida actualmente, digamos, entre todas esas áreas de conocimiento, pero que al final deben de converger en la formación del estudiante. Es decir, el diseño da sus propios contenidos, ambiente y urbanismo, y no existe, salvo algunas excepciones, no quisiera generalizar, pero en términos generales esta es la visión que tenemos. No existe, digamos, esa posibilidad de una coordinación vertical. Horizontalmente los cursos están dentro de sus áreas, están muy bien planteados, pero no existe la posibilidad esa de la coordinación vertical ni de los famosos ejercicios o proyectos integradores, ¿verdad? Entonces, ¿qué proponemos? Nosotros proponemos que dentro de este mismo proceso, pues, que se considere realmente a los diseños arquitectónicos como un integrador de conocimientos, que las áreas de conocimiento también de la facultad generen esos contenidos a nivel tanto horizontal como vertical para que sean coincidentes con el proceso también que es acumulativo en relación a conocimientos de los diseños arquitectónicos, y que puedan generar esos conocimientos para que puedan ser utilizados, filtrados, reconocidos o tomados en cuenta en diseño arquitectónico para ir a alimentar, digamos, ese proceso de enseñanza-aprendizaje para producir profesionales más integrales, ¿verdad? Entonces, el EPS obviamente dentro de su función, trabajando con el tema de lo local, y pues esa realidad global a la que pues no debemos darle la espalda, sino más bien ver de qué manera le sacamos provecho, ¿verdad? Entonces esta es la propuesta que nosotros haríamos, digamos, como el área de los diseños arquitectónicos. Y en relación a los contenidos, pues precisamente se llevó a cabo el trabajo que nos pidieron. Como antecedentes podemos decir que anteriormente, inclusive al proceso del Coneval de 2017, un grupo de profesoras de diseño inician a trabajar una propuesta de nuevos contenidos en los diseños arquitectónicos. Esto es como una intención muy particular de ellas y viendo precisamente los problemas que ya estábamos teniendo. La arquitecta Cecilia Santisteban, la doctora Sonia Fuentes, la arquitecta Roxana Gómez, y más tarde se integra como coordinadora del área de los diseños arquitectónicos, la arquitecta Irene Tey. El planteamiento que ellas hacen se retoma en 2017 con el tema del Coneval y contemporáneamente se completa y es el que se presenta en la renovación propuesta para ahorita en 2021 para la revisión de los contenidos.
En esta versión trabajan ya básicamente la arquitecta Irene Tello, la arquitecta Santi Esteban y la arquitecta Roxana Gómez. ¿Cuáles son los cursos del nivel de formación básica? Bueno, en el primer semestre tenemos fundamentos del diseño, en el segundo semestre tenemos diseño arquitectónico 1 y teoría y métodos del diseño. En el tercer semestre, diseño arquitectónico 2, cuarto semestre, diseño arquitectónico 3 y el quinto semestre, diseño arquitectónico 4. Docentes del nivel en la jornada matutina con 6 cursos, 22 profesores, y en la jornada vespertina con 6 cursos, 13 profesores, para un total de 35 profesores. Las actividades realizadas se llevaron a cabo reuniones en una sola jornada, tratando de que estuviéramos todos los profesores, condición que es un poco difícil por los horarios de contratación, ¿verdad? Pero tratamos la manera de hacerlo. Se explicó el trabajo que nos estaban solicitando y más o menos la manera en que los íbamos a realizar. Se compartieron para análisis los documentos enviados por la Dirección de Planificación, es decir, la matriz de secuencia de contenidos por ciclo de diseño, la definición de los perfiles, el estudio de mercado y la nueva ruta del proceso de readecuación curricular. Luego se llevó a cabo un proceso de visión del trabajo en los diferentes diseños y jornadas para obtener resultados. Los acuerdos parciales a los que se llegó es que en general no está de acuerdo con el proceso, aprovecharlo como una oportunidad a corto plazo, ¿verdad?, para hacer algunos cambios y seguir trabajando con la comisión de iniciar un proceso desde cero. Paralelamente se llevaron a cabo reuniones con los coordinadores de diseño de nivel de formación profesional general y específico para exponer la situación y lograr acuerdos como áreas, ¿verdad? Y como área se acordó que es necesario iniciar un proceso desde cero, ¿verdad? En relación a los contenidos, se propone un cuadro para la revisión de los mismos. Este cuadro en su primera parte pues tiene los contenidos que se imparten actualmente en cada uno de los cursos, cuáles eran los contenidos que proponía en su oportunidad las mesas de discusión del CONEVAD, producto de esta información que nos hicieron llegar, y cuáles son los contenidos que se proponen para esta renovación 2021. De esta manera, hacer un cuadro comparativo y ver cómo, más importante, digamos, qué es lo que se propone para esta renovación. Y en la segunda parte pusimos qué se necesita como conocimiento de aplicación a los contenidos de los diseños arquitectónicos de las otras áreas de conocimiento, es decir, del área de historia y teoría, del área de ambiente y urbanismo, de investigación y grabación, las áreas de diseño arquitectónico, es decir, en este caso diseño arquitectónico, el que precede al actual, qué conocimiento se necesita que tenga también el estudiante, el área de medios de expresión y herramientas digitales, el área de sistemas constructivos y el área de sistemas estructurales. En tal sentido, se generaron documentos. Voy a permitir compartir de manera muy rápida el documento presentado por Diseño Arquitectónico 1. Vamos a esperar que abra el archivo, en el que pues se llenó toda esta información, es decir, se vació la información dentro de los cuadros propuestos, que se pensó que era una forma más rápida de obtener toda la información y directamente de cada uno de los participantes en los diseños, porque como les expliqué anteriormente, pues son muchos profesores, ¿verdad? Como lo vieron ahí en los números. Entonces, pues básicamente aquí tenemos el diseño arquitectónico 1, los contenidos que se imparten en la actualidad, ¿verdad? Prácticamente aquí hacen una nota que son los mismos propuestos en esta redacción. Los contenidos que se proponían en las mesas de discusión de CONEVAD en el 2017, que están expuestos aquí también. Y luego los contenidos que se proponen para la renovación en el 2021. No me voy a detener a leerlos, son bastantes, pero creo que lo que hay que resaltar en es que de alguna manera estos contenidos requieren que los estudiantes tengan ciertos conocimientos o manejen ciertos conceptos o ciertas habilidades o ciertas competencias que deben de venir del conocimiento precisamente de las otras áreas. Entonces, aquí pues lo que había tenido un vínculo no sé si ahí estoy presentando ya ven la presentación. Sí, se ve. Ok. El cuadro de los vínculos. Básicamente nos llevaba al vínculo del cuadro en Excel,
donde están ya los contenidos, y como les decía, lo interesante de este cuadro es que nos lleva a definir qué necesita cada uno de los diseños de conocimiento que el estudiante pudiera tener previamente de las otras áreas de conocimiento, ¿verdad? Pues obviamente toda esa información es muy vasta, dijéramos, o sea, es mucha información. Se va a compartir obviamente a la dirección de planificación. Lastimosamente por el tiempo creo que no lo voy a compartir, pero quien quiera la información con mucho gusto se la comparto. Pero en términos generales esta fue la manera en que nosotros trabajamos. Entonces, como les decía, el cuadro tiene básicamente los contenidos que se imparten en la actualidad. Este es de diseño arquitectónico 1, los contenidos que proponen las mesas de discusión de Conevada y los contenidos que se proponen para la renovación 2021, ¿verdad? Entonces aquí hacen un detalle de todos los contenidos, y en la segunda parte pues se define aquí, digamos, qué es lo que, para llevar a cabo estos contenidos, qué es lo que se necesita que los estudiantes manejen, digamos, relacionado con el área de historia y teoría, por ejemplo, que tengan conocimientos de la semiótica de la arquitectura, los mensajes que la arquitectura envía como un sistema de comunicación, la connotación a la denotación, por ejemplo, en el área de investigación y graduación. Se necesita que el estudiante tenga conocimientos básicos para expresión escrita y verbal, investigación científica, técnicas de aprendizaje, ensayos, mapas mentales, conceptuales, en las propias áreas de diseño arquitectónico, ¿verdad? Que el diseño arquitectónico anterior debería de proponer o de haber manejado contenidos para que haya una secuencia. En el área de medios de expresión y herramientas digitales, que tenga conocimientos de percepción por medio de los sentidos, de la composición, psicología y composición del color, expresión gráfica, y en sí pues hay un listado ahí de conocimientos. En el área de sistemas constructivos, en diseño 1 todavía no se aplica mucho esto, entonces no se necesita y del área de sistemas estructurales, por ejemplo, que sepa calcular áreas, que sepa calcular perímetros. Entonces, en términos generales, se llevó a cabo esta dinámica con cada uno de los diseños, y se tienen pues los resultados ahí a la vista, ¿verdad? De fundamentos del diseño 1, diseño 2, diseño 3 y diseño 4, del nivel de formación básica. Bien, antes que nada, pues buenos días a todos, mucho gusto en saludarlos. Me alegra que estén todos enlazados y pues por lo menos ver las fotos acá en la pantalla de todos. Mucho gusto, y me alegra que estén bien, ¿verdad? Porque ahora con este tema de la sanidad que hay en todo el mundo, pues todos los días hay sorpresas, y la invitación es a que pues, nos continuemos cuidando, ¿verdad? Porque cada vez está peor este tema. Pero me alegra mucho. También quiero agradecer el espacio que se tiene para poder dar a conocer lo que se hace en los diseños arquitectónicos, ¿verdad? Muchísimas gracias. También ese impulso que se ha tenido recientemente para retomar este proceso que pues, nos ha llevado un poco más del tiempo esperado, y que pues, todos estamos conscientes, y de hecho se ha manifestado en las reuniones de coordinación y también con los profesores, que es importantísimo desarrollar este tema, porque pues prácticamente el último que se tuvo, todavía se habla de un pensum 2002 y algunas modificaciones que se han tenido después. También muy buena la iniciativa en el 2002, ¿verdad?, de hacer este proceso, pero ya casi 20 años después y no lo hemos podido lograr por distintas situaciones, ¿verdad? Pero se van a hacer las cosas no cuando un funcionario desee o cuando hay un mandato de alguien internacional que lo desee, sino que lo que siempre he pensado yo es de que se van a hacer las cosas cuando Dios quiere, ¿verdad? Y de repente que ahora pues es el momento en que Dios nos vaya a apoyar en ese proceso y se vaya a hacer esto tan anhelado por todos, ¿verdad? Porque ya van varias administraciones que lo desean hacer, ya se viene con el tiempo de que se quiere desarrollar este cambio y estas actualizaciones y estos cambios en conocimientos, y
disminución o ampliación de horarios, quitar cursos o ampliar cursos, pero de repente que ahora sí es el momento, ¿verdad? Y entonces, enhorabuena, señor director de planificación. Creo que todos los profesores estamos interesados en sacar adelante este proceso. Y pues si en algo está de nosotros poder hacerlo, pues cuenten con nosotros, ¿verdad? Porque pues la verdad que sí ya es necesario. Sin embargo, pues hay que hacer algunas consideraciones. Me gustó mucho lo que plantea la coordinación de nivel de formación básica en cuanto a los requerimientos que se necesitan y sobre todo decir todo esto que está pasando, que de repente no ha sido el camino que debemos de seguir o la ruta a seguir, pero pues lo bueno en esto es la participación y escuchar a todos, ¿verdad? Porque realmente esto de estos espacios de podernos expresar, de poder platicar con todos, de escuchar las ideas que tiene cada uno, por cierto, muy buenas, y hay que escucharlos, ¿verdad? Porque yo pienso que con anterioridad, de repente, que esto ha sido lo que no ha pasado, ¿verdad? Que al final hay un cierto desespero, como siempre pasa, hay una fecha que hay que entregar, y entonces por eso se precipitan las cosas, ¿verdad? Pero yo pienso que esto tiene que ser bien cocinado para que salga bueno, ¿verdad? Tampoco que tanto fuego y se queme, ¿verdad? Sino que, pues, como les digo, en su momento tendrá que salir todo esto. Nosotros en diseño, pues, nos hubiera gustado tener todos estos contenidos ya así en una presentación, que de hecho yo había pedido favor a los coordinadores de si ellos podían exponer. Sin embargo, pues debido a las mismas premuras de tiempo, debido a las mismas exigencias, esto pues que se está desarrollando hoy, pues nos hubiera gustado tener más tiempo para compartirlo con ustedes, ¿verdad? Pero prácticamente pues lo que se trata es de dar una pincelada de lo que hacemos en diseño y no tanto pues un comercial o una cuestión de que las cosas están bien en diseño arquitectónico a nivel de formación general y vender la idea de que todo está bonito y entonces qué cambios necesitamos, ¿verdad? Pero también algo que vale la pena reflexionar es de que el arquitecto de hoy, el que trabaja hoy en la calle, el cual pues algunos que todavía estamos activos, fuimos formados en los 70s, ¿verdad? Con mucha función social, con mucho funcionalismo, con mucho sistema estructural, con mucho sistema constructivo. Gracias a eso, pues nos mantenemos hoy vigentes, ¿verdad? Porque pues ese era el pensum de ese momento, esa era la modalidad de ese momento. Sin embargo, pues todavía sigue vigente, ¿verdad? Tal vez lo que ya no sigue vigente sean los ciertos sistemas constructivos, ciertos materiales, que ahora pues por la practicidad ya no se pasan por todos los renglones, sino que la cosa es hacer las cosas más rápido, ¿verdad? Y esta es una reflexión tal vez para todos nosotros, que no se trata de hacer las cosas rápido, de que ya tienen que estar para abril, a finales, o que ya tienen que estar para mayo, o que tienen que estar para el otro semestre, sino que lo más importante en este proceso sea que hagamos las cosas bien, que hagamos las cosas bien hechas. Porque de este proceso vamos a tener dentro de 10 años que se haga el siguiente, o dentro de 20 años que se haga el siguiente proceso de renovación. Vamos a escuchar a los arquitectos de ese momento y esperemos que así como estamos todos acá hoy, pues podamos trabajar, ¿verdad?, en arquitectura, hacer arquitectura. El estudiante de hoy por hoy ha cambiado ligeramente, ¿verdad? Todavía siguen las mismas condiciones precarias en algunos casos. Da pena escuchar que se retiran de la facultad porque no tienen para pagar internet,
¿verdad? Por eso se bota el curso, o que no tiene la computadora adecuada para estar en arquitectura, para estar llevando los diseños arquitectónicos, sobre todo de diseño 7, porque no tenía dinero para la computadora, o que se le arruinó la computadora, entonces por eso no puede dar la asesoría en diseño 5. Entonces, todavía tenemos cosas sociales, social económico que resolver, pero no somos nosotros los que lo vamos a resolver, pero todavía existe esa problemática. Y entonces, aquí otro llamado a la reflexión es mucho cuidado con lo que vamos a hacer hoy por hoy, porque de eso depende lo vamos a poder evaluar lastimosamente dentro de 5 años. Si esto se empieza a implementar en el 2022, los estudiantes que ingresen en el 2022, en 5 años lo vamos a poder ver, pero realmente lo vamos a ver en 10 años. Sí, lo que hicimos hoy por hoy, pues tiene éxito, ¿verdad? Bien, eso es solo manera, pues, de introducir esto. Y dentro de lo que hacemos en Diseño 5, lastimosamente vuelvo a pedir disculpas porque no teníamos esta actividad con los tiempos que íbamos a tener cada uno. Hablar de 3 diseños arquitectónicos, como es el Diseño 5, Diseño 6 y Diseño 7, en 10 minutos, contarles a ustedes todo lo que hacemos, como que no tiene gracia, ¿verdad? No tiene chiste. Entonces acá lo que vamos a hacer es solo platicar acerca de ciertos, llamémosle, criterios que tenemos en diseño, formación profesional general, para que ustedes se formen una idea y nos digan, bueno, mire, fíjense que tal como se llama, podemos apoyarlos con tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, en resumen, lo que tenemos de Diseño 5, como les digo, se los voy a contar así rapidísimo, porque pues, no hay mucho tiempo, pero si reprogramamos otra actividad para otro día, con mucho gusto, ya pueden escuchar ustedes a los coordinadores de cada curso, que son los que realmente conocen este tema, ¿verdad? También lo conozco, pues, pero la emoción que le inyecta, por ejemplo, el doctor Jorge Mario López, o ese sabor que le inyecta al diseño Manolo Arreola, no lo tengo yo, ¿verdad? Hay que reconocerlo, ¿verdad? Entonces, acá los temas de diseño arquitectónico 5, pues vamos, algo muy general en diseño 5 es de que vamos de la forma a la función, ¿verdad? Es decir, reinvertimos un poco el tema este que venimos funcionalistas, que con que fuimos creados, pues la generación mía, de función. Entonces, en diseño 5, 6 y 7 lo que tenemos es forma, ¿verdad? Y de la forma nos vamos a la función. Y resulta bien interesante porque entonces, primero hacemos la forma, y lo que le decimos a los estudiantes, primero hacemos la gaveta, y después ordenamos esa gaveta, ¿verdad? Aquí van los calcetines, aquí van los llaveros, aquí van los anteojos, etcétera, etcétera. Y salen buenos proyectos. Entonces tenemos fe en esto, ¿verdad? De ir de la forma a la función. Y lo hemos mantenido casi desde 2008, ¿verdad? Ya van 12 años de esa forma. De repente este proceso pide otra cosa y lo hacemos, ¿verdad? Pero nos ha funcionado bien bonito. Y entonces eso agrada, ¿verdad? Entonces manejamos unos conceptos que le llaman de teoría de la forma. Cada diseño tiene su geometría. Diseño 5 maneja la geometría euclidiana. Diseño 6 maneja la proyectividad de la topología. Y en diseño 7 hacemos una combinación, ¿verdad? Como ya se ven temas urbanos, que aquí es donde nos interesa ver qué otras unidades de ambiente y urbanismo nos pueden apoyar, ¿verdad? Que de hecho el apoyo que hemos tenido, por ejemplo, de contar con la maestra Alma de León, aquí en el área, pues ha sido muy significativo. Y también tenemos profesores invitados que ya forman parte del diseño arquitectónico de formación general. Tenemos varios profesores que nos apoyan, ¿verdad? Por ejemplo, la maestra Irene Tello también es casi como profesor invitado de diseño arquitectónico a nivel de formación general. Y así tenemos bastantes profesores que nos apoyan así, voluntariamente, ¿verdad? A veces a la fuerza, porque tal vez ellos tienen otra agenda, pero nos apoyan en dar estos temas de los planes urbanos. Y entonces,
en diseño 7 lo que hacemos es que aplicamos las tres geometrías. Tanto la teoría y la forma, tanto la geometría euclidiana como la geometría proyectiva y la topológica, que resultan cosas bien interesantes. A veces no se entiende mucho el trabajo de diseño 6, pero cuando uno ya está metido en diseño 6, lo entiende y termina de ver lo interesante que es la creación de espacios, ¿verdad? Ese es otro de los temas principales en diseño 5, 6 y 7, la creación del espacio, ¿verdad? Manejar las sensaciones espaciales y las sensaciones en el ser humano, ¿verdad? Para que no solo sea estructura, no sea solo materiales constructivos, no solo sea la arquitectura fría como tal, sino que también transmite sentimientos, ¿verdad? Aunque eso cuesta un poquito, porque cómo hacer eso que la arquitectura transmita sentimientos, pero sí los transmite, al menos para nosotros en diseño 5, 6 y 7. Entonces estos son los temas de teoría de la forma que vemos, ¿verdad? Pesos visuales, muchas cosas también, fíjense que aquí lo interesante es de que muchas cosas que se ven en fundamentos del diseño se vuelven a utilizar aquí, ¿verdad? Como sería el peso visual, como algunas cosas de los sistemas, las líneas estructurales y otras cosas, y que resulta bien interesante porque fíjense que a pesar de que ya pasaron 4 diseños, los estudiantes todavía se recuerdan de eso, ¿verdad? Cuando uno les menciona, ¿y qué aprendiste en las circulaciones de diseño 2? Pues sí, ¿verdad? Es cierto, ¿y ahora por qué no se aplica? Entonces se vuelve a recordar, ¿verdad? Entonces, mucho de lo de formación básica, aquí es increíble que durante los 3 diseños se vuelven a retomar esos temas y el estudiante, pues, en su mayoría, pues, los tiene fijados, ¿verdad? Eso es bien interesante. Se hacen otro tipo de estrategias de enseñanza, ¿verdad? Para ir mejorando esa forma. Y algo que se tiene así bien, como que bien enraizado, es el proceso de investigación y la investigación aplicada de las condicionantes del sitio, los estándares, los análisis de casos y otra serie de cosas, ¿verdad? Premisas de diseño, algunas conceptualizaciones que el estudiante aplica con bastante detenimiento en las investigaciones. Acá una investigación ya dura 15 días, ya no es solo de lunes a lunes, sino que ya las investigaciones pues tienen más tiempo como para que puedan profundizar más en los temas y que realmente les ayuden. Otro aspecto interesante en los diseños estos es el tema de ¿cómo se llama esto? De los talleres que hacemos. Ahorita, lastimosamente, por la pandemia nos ha costado mucho, ¿verdad? Sin embargo, pues ese es algo que se tiene en lo presencial, los talleres, pero siempre las quejas, ¿verdad? Siempre las benditas quejas de la falta de espacio. Y entonces aquí hacer un paréntesis, ¿verdad? Para solicitar ese espacio para poder hacer los talleres de arquitectura. Y eso sería bien interesante que en la nueva modalidad que vamos a tener de Pensum, pudiera existir eso de más práctica, ¿verdad? Más práctica para hacer este tipo de cosas que resulta bien interesante para las áreas de sistemas estructurales y también resulta bien interesante para el área de sistemas constructivos porque nosotros en diseño 7, después de esto, pues el ejercicio que se hace en diseño 7 sirve para desarrollarlo en práctica integrada 1 y en práctica integrada 2. Entonces, todos esos modelos estructurales y esas pruebas que hacemos, ahorita los hacemos de manera empírica. Y aquí otro paréntesis, ¿verdad? Equipo, ¿verdad? Administraciones nuevas que vengan, por favor, equipo, para hacer estos talleres, ¿verdad? Porque no solo se trata de revisar los contenidos y hacer planteamientos que necesito de las otras áreas, sino que también qué necesitamos como arquitectos tener, ¿verdad? O como facultad de arquitectura. Les comentaba, regreso a lo que estaba platicando, que era un paréntesis, que decía, nos invitaron a todas las unidades académicas a que, pues, viéramos, eso fue antes de la pandemia, que dijéramos qué equipos teníamos, con qué podíamos apoyar a la extensión universitaria para ver qué contaba cada facultad, ¿verdad? Donde fue farmacia, se llevó el show con todo el equipo que tienen para poder hacer pruebas, y etcétera, etcétera. La facultad de ingeniería, también, ¿verdad? Y en arquitectura, pude mencionar tal vez lo que tiene el laboratorio de física del área de sistemas estructurales. De ahí no pude mencionar más, da pena, ¿verdad? Da pena, pero este es un llamado también a la reflexión para que las administraciones posteriores también miremos
cómo implementamos equipo, ¿verdad? Y no se trata solo de tener la mejor computadora, la más veloz, tener ¿cómo se llaman estos? Los programas más recientes, sino que también otros equipos que son necesarios para hacer arquitectura, ¿verdad? Y que los estudiantes pues sepan que se puede hacer. Entonces, ahí sí nos lleva ganado espacio, y no me gusta a veces hacer comparaciones ni entre familiares, ni entre amigos, ni entre colegas, ¿verdad? Pero nos lleva tiempo la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Ha despegado más en estos, vamos a ver, se van a reír ahorita que ya, pero yo entré en el 76, todavía algunos de acá pues todavía entraron antes, pero ya casi somos de esa última generación. Ha despegado increíblemente la Facultad de Ingeniería versus la Facultad de Arquitectura, ¿verdad? Pero pues también es un llamado. Bien, ya para ir aterrizando en lo final, pues esta es la tabla de contenidos que tenemos en cada uno de los diseños, ¿verdad? Y en diseño 6, pues también vamos ahí teniendo este tipo de ¿cómo se llama? De actividades, los planes urbanos, la estructura, la geometría proyectiva, ¿verdad? Y también la estructura, la geometría topológica. Y en diseño 7, pues tenemos, siempre continuamos con el tema urbano porque consideramos que el proyecto no debe estar aislado, dentro de un terreno, solito, sino que tiene un contexto, y entonces vemos algunas cosas que lo miran en otras áreas, y entonces aquí se aplica, como es la arquitectura de integración, la permeabilidad urbana, la elegibilidad, la variedad de elección, la sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Y tenemos temas ya para ir finalizando el diseño 7, dos temas importantes. Las estructuras horizontales de luces medianas, ¿verdad? Entiéndase luces de más allá de 18 o 20 metros para trabajar proyectos, para que los estudiantes puedan trabajar proyectos, y las estructuras horizontales, estructuras verticales de luces cortas, o sea, edificaciones verticales. Y es aquí la primera vez que en algunos casos, a excepción de diseño 5, que traemos, porque en diseño 5 ya hicieron un edificio, o ya trabajaron 4 niveles, entonces acá pues pueden trabajar más dependiendo de lo que la legislación les permita, ¿verdad? Y entonces acá ya se les inyecta, como este va a ser un proyecto que lo van a continuar en práctica 1 y 2, entonces acá pues ya se les da todo este tema de las ductos, de instalaciones, etcétera, aplicando los conceptos o pidiendo los conceptos que aprendieron en instalaciones 1, en instalaciones 2 y en instalaciones 3, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, estos 3 diseños jalan de las otras áreas, ¿verdad? Tenemos, llamémosle, mucha afinidad con el área de sistemas de ambiente y urbanismo, con el área de sistemas estructurales, ¿verdad? Esta área nos apoya mucho acá. Y aquí también pedir mucho apoyo a la administración, ¿verdad? Con este sentido, porque recuérdense que todo esto, por ejemplo, cuando entramos a luces en altura, estructuras verticales en altura, necesitamos de auxilio del área de sistemas estructurales, ¿verdad? Entonces, y ahorita pues tenemos unos profesores del área de sistemas estructurales que nos apoyan aquí. Entonces, ese proceso yo pienso que vale la pena seguirlo haciendo aquí en diseño 5, 6 y 7. Y esto pues es en resumen, ¿verdad? Como le digo, lastimosamente el tiempo no da para explicarlo todo, pero para que ustedes más o menos se formen una idea de qué es lo que hacemos, ¿verdad? Ir de la forma a la función. Tenemos estrecha relación con varias unidades y también expresión, medios de expresión también. No digamos con herramientas digitales, ¿verdad? Porque acá pues ya todo se trabaja digitalmente, animaciones, recorridos, videos, etcétera. Algo también bien importante, fíjense que sí valdría la pena tomarlo en cuenta, es el mercadeo del proyecto, ¿verdad? Nosotros somos buenísimos en la Facultad de Arquitectura, los egresados de la Facultad de Arquitectura, para construir, ¿verdad? Somos buenísimos para hacer, ¿cómo se llama? Hacer presentaciones. Pero hay una pequeñita cosa que yo he ido descubriendo, no, falta esa parte de mercadeo, ¿verdad? Como en otras implementaciones que hemos estado, dice, nos hace falta estrategia para sacar el cheque, ¿verdad? Que nos den ese cheque de anticipo
y que ese cheque sea jugosito, ¿verdad? Eso hace falta también. Entonces, esa área habría que reforzar, o no sé si esa es la palabra, no me gusta hablar de esto, ¿verdad? Pero pienso que sí sería algo bueno, lo que es el mercadeo y la venta del proyecto, porque sí hay una diferencia ahí, que no se puede vender bien, ¿verdad? El proyecto, pero no porque no se sepa hacer presentaciones digitales, no porque no se sepa construirlo, sino que esa habilidad para el negocio, eso sí no lo tenemos, ¿verdad? Ya se habló de ética, que también es algo que debería estar dentro del pensum, pero también esa habilidad para negociar, ¿verdad?